es siempre difícil dirigirse a una audiencia que está ávida de saber lo que tú quieres comunicar. Entonces, sobre todo cuando uno no ha tenido la oportunidad antes y además no tiene la experiencia que se requiere para hacerlo. Voy a partir de una experiencia personal. La primera vez que me dirigí a una audiencia fue cuando estaba en la universidad y me pidieron en una congregación pequeña que diera un mensaje de Navidad. No sé por qué se le ocurrió pedirme a mí eso. Yo era una persona común y corriente, un joven con muchos sueños e ideales, como todo joven. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Porque sí, me gustaría decir algunas cosas, porque bueno, todos tenemos algo que decir. Es muy distinto querer decir algo que tener algo para decir. Ese es un primer. Yo diría que partamos de ahí. Para poder hablar y comunicar algo, hay que tener algo en una vivencia, una experiencia, una verdad, una causa por la cual luchar. Tú tienes que tener algo dentro de ti que pueda ser comunicable y que sea digno de ser comunicado. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, todavía no tengo experiencia de hablar en público, me gustaría mucho hilar las ideas y poder enlazar una cosa con otra, los vínculos, contactar esto con aquello, etc. Entonces dije, lo voy a escribir. Me senté, lo escribí, no tenía ni computador, ni teléfono, en ese tiempo no había todas esas facilidades de hoy. Tomé un lápiz y comencé tomando una hoja blanca, que fue como la tela para el pintor, y empecé a escribir, a conectar ideas respecto de la Navidad, del significado de la Navidad, de mi experiencia con respecto a los días de Navidad, del nacimiento de Jesús como centro de la Navidad, etc. El significado de los regalos, todo, y lo comencé a escribir. Recuerdo que escribí, debo haber escrito unas 2 carillas, una carilla y media, más o menos, y llegó el momento en que lo dije. Y traté de leerlo lo mejor posible, y en realidad parece que resultó bien, porque mucha gente se acercó después a darme gracias por el mensaje que les había tocado, que había sido importante para su vida, recordar el verdadero significado de la Navidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener es vida, vivencia. Tenemos que tener una especie de capital vivencial, realidad de vida. O sea, una persona que no tiene experiencias, que no sabe, una persona que es ignorante, una persona que es ignorante porque no ha querido aprender más, porque todos podemos aprender. Hay personas que tienen pocos recursos, pero que son sabias, que son cultas, porque se han preocupado de tener alguna riqueza interior, un acervo cultural, un acervo relacional. Entonces, eso es lo más importante. Tener una realidad de vida o intelectual o de conocimiento que sea digna de ser compartida. Ese es un punto que diría yo que es clave. Pero, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo lo puedo comunicar? Y ahí hay elementos que quizás sean interesantes comentarlos de manera sencilla. Ahora, siempre lo más simple, lo más sencillo es lo más adecuado. Como se usa el término hoy día, siempre lo minimalista es mejor que lo barroco al día de hoy. Entendiendo barroco como muchos elementos que se unen juntos, que uno se pierde ¿no es cierto? En esas figuras barrocas, esas alegorías literarias, qué sé yo, se pierde uno de eso. Mientras más sencillo, más simple sea el lenguaje para comunicar,
es lo más importante. Y lo más importante es que lo que yo comunique haya tenido una realidad personal. Es decir, que yo lo que voy a comunicar lo haya vivido antes y pueda compartirlo desde la experiencia que he tenido. Entonces, puedo partir usando recursos bastante fáciles. Por ejemplo, en la iglesia, ¿cómo puedo compartir algo? Bueno, puedo tomar un pasaje y como me lo enseñaron alguna vez, tú puedes decir, ¿qué habla de Dios el pasaje? ¿Qué habla de Jesucristo? ¿Qué habla del Espíritu Santo? ¿Qué habla de los hombres? ¿Qué me habla a mí? Y ahí tienen una réplica espectacular contestando esas preguntas. El sistema que usan los periodistas, que es muy sencillo, basado en preguntas muy sencillas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No digo que eso sea lo que usan los periodistas, pero es más periodístico ese set de preguntas. Si tú contestas esas preguntas, examinando el pasaje que escogiste, también puedes encontrar que es más fácil compartir lo que quieres compartir si has tomado un versículo puntual. Ahora, si vas a contar un testimonio personal, por ejemplo, puede ser importante. Lo que puedas compartir puede partir de una experiencia que tuviste. Deseablemente, hace poco tiempo atrás, porque hay muchas personas que comparten testimonios y dicen, hace 40 años, yo era un borracho empedernido y Dios me transformó la vida y hoy día sigo los pasos de Jesús. Pero eso pasó hace 40 años, ¿no tienes alguna vivencia más cercana? Esa, en el fondo, mientras más cercana a la vivencia, habla más de tu relación con Dios, de que tienes una relación activa y viva con Dios. Entonces, puedes usar una experiencia de la semana pasada y de ahí sacar alguna enseñanza que puedas compartir de manera muy sencilla. No esperes compartir durante una hora. Eso lo hacemos los pastores, ¿no? Comparte 15 minutos y a veces yo he compartido con otros pastores y hemos dicho, bueno, lo que se puede decir en una hora también se puede decir en 20 minutos. Lo que pasa es que los pastores usan recursos para reiterar ciertas cosas porque les interesa que la gente lo entienda claramente. Por eso, no porque uno desee protagonizar un momento especial de la reunión, sino que es porque uno reitera ciertos puntos porque le interesa que la gente le quede claro esos puntos. Pero uno podría decir lo mismo en 20 minutos. Entonces, no te compliques con el tiempo, puedes expresarlo de manera muy sencilla, sin tantos arabescos y sin tanto tiempo utilizado. Lo más importante es que lo que compartas venga de tu experiencia sencilla, simple, con Dios. A menudo, una vez que uno termina de compartir algo que a uno le ha parecido importante compartir, bueno, siempre se acercan personas. Y en mi experiencia personal, yo siempre tuve la satisfacción de que las abuelitas, las viejitas, que son hoy día se les llama adultos mayores, digamos, o adultos mejores, se me acercaban y me decían, ay, Carlito, me decían, a usted le entiendo todo lo que dice. Entonces, para mí, ese era un piropo de los más grandes que yo he recibido en mi vida, porque eso significa que lo que compartía lo podía compartir de manera sencilla y simple y sin tanta verborrea. Entonces, siempre hay que estar abierto a las personas que se acercan. En una oportunidad, mientras estaba compartiendo algo, una persona se paró en el público, digamos, en la audiencia, y dijo, no estoy de acuerdo, dijo. Y por
supuesto que fue un momento impactante. Se congeló la sala, digamos, se produjo un silencio de esos silencios terroríficos, digamos, de terror. Y en esos 30 segundos de pausa que se produjeron, mi cerebro funcionó pero a 1000 por hora. Mira, si tocaba, y seguí compartiendo. No respondí nada, porque a veces no hay respuesta. Y seguí compartiendo lo que tenía para compartir. Seguí adelante. Por supuesto, después de eso tuve que pedir perdón a la persona y a todos sus parientes, porque la persona esperaba que yo detuviera el mensaje y me dedicara a contestarle y a escuchar por qué no estaba de acuerdo y iniciar un debate que no era el momento adecuado para hacerlo. Después todo quedó bien, se arregló todo. Entonces, hay personas que se van a acercar o te van a interrumpir o lo que sea que pase, digamos. O sea, han pasado muchas cosas, en muchas condiciones distintas y en contextos distintos. Pero hay que atreverse a saber que lo que tú compartes va a ser público, que otras personas lo van a leer, lo van a escuchar y van a opinar sobre eso. Y de eso se trata también, de descubrir si realmente tú tienes la gracia para expresar de manera escrita o de manera oral las verdades que Dios ha puesto en tu vida. Hay personas que tienen gracia para hacerlo y otras que no la tienen. Quizás, respondiendo a la pregunta, lo más importante sería definir eso, primero que todo.